Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros daremos inicio a lo que viene siendo la unidad 3, pronóstico de ventas. El equipo está conformado por Patiño Bernal, Jessica Guadalupe, Ríos Maciel, Irene Amelí, Vázquez Ochoa, José Antonio y su servidora Partida Rodríguez Andrea Guadalupe. Daremos inicio con el tema 3.1, características de la demanda. Primeramente, como introducción, hoy en día la interacción entre empresas y mercados es de suma importancia, influyendo diversos factores, y uno de ellos es nuestro tema, la demanda. Entendiendo que este factor es una de las bases económicas del comportamiento de las unidades productivas y siendo una de las principales herramientas para un pronóstico de ventas y o estudio de mercado. ¿Pero qué es la demanda? Bueno, hoy en día, tanto las empresas industriales como todas aquellas empresas de servicios, para poder iniciar sus operaciones necesitan conocer principalmente lo que viene siendo la demanda de sus clientes, expresada en cantidades de productos que las empresas deben de satisfacer a través del tiempo. Por lo tanto, podemos definir la demanda como un factor que permite conocer a todas aquellas empresas los bienes y productos o servicios que un consumidor estaría dispuesto a comprar en distintos precios de un mercado, de un determinado mercado. Bueno, la ley de la demanda. Todo mundo habrá observado que la cantidad que la gente compra de un bien depende del precio del mismo. Cuanto más sube el precio de un artículo, menos se vende y viceversa. Cuanto más bajo es el precio, más cantidad del mismo compra la gente. A dicho término lo conocemos como la ley de la demanda. En consecuencia, existe una relación concreta entre el precio de un bien y una cantidad demandada de dicho bien. Tenemos un pequeño ejemplo donde podemos tomar que una persona común está acostumbrada a consumir diariamente lo que viene siendo un jugo de naranja, pero por X razón, nuestra persona en el ejemplo decide romper con dicha costumbre, puesto que las naranjas aumentaron de precio y el presupuesto de gastos en alimentación nos obliga a cambiar las naranjas por alguna otra fruta que se adapte a nuestras condiciones en gusto y dinero. La toronja, que vendría siendo en este ejemplo. En consecuencia, existe una relación concreta entre lo que viene siendo el precio de un bien, que son las toronjas, y una cantidad demandada de dicho bien, donde si el precio de la toronja fuera de 1 peso, la cantidad demandada sería de 1000 toronjas. Si en lugar de ello el precio fuera 80 centavos, la cantidad demandada sería de 1300 toronjas, siendo aquí donde se cumple la ley de la demanda, puesto que se establece que a medida que el precio de un bien disminuye, la cantidad demandada de ese bien aumenta. En otras palabras, la ley de la demanda establece que la curva de demanda en función del precio y la cantidad siempre tienen pendiente descendiente, como se puede mostrar en el gráfico de la parte inferior. Revolucionando con este ejemplo, son situaciones que se producen ocasionalmente en lo que vienen siendo los mercados, cuando cambian los deseos y las necesidades de la población, cuando varían las técnicas y las disponibilidades de recursos naturales y de otros factores productivos. En el mercado varían los precios y las cantidades vendidas de bienes y de factores de producción. El precio también va a depender de dos cuestiones. La número uno, que viene siendo el efecto de sustitución, que explica que el precio es relativo en base a los materiales con los que se fabrica dicho producto. Aquí también se puede decir que existen algunos otros bienes sustitutos que pueden ofrecerte la misma función en cambio del bien al que estás acostumbrado a consumir. Y en el efecto de ingreso, que básicamente es el dinero con el que cuentan los consumidores.
Si los consumidores no cuentan con el suficiente dinero para consumir un producto, optarán por poder comprar otros insumos. También tenemos lo que es el plan de la demanda. Las empresas, al hablar del plan de la demanda, se refieren a lo que es la previsión. ¿Y qué es la previsión? La previsión es el arte y la ciencia de predecir acontecimientos futuros. Supone la recopilación de datos históricos y su proyección hacia el futuro con algún tipo de modelo matemático. Dentro de estos modelos matemáticos podemos encontrar el promedio simple, promedio ponderado, suavización exponencial simple, suavización exponencial doble y la regresión lineal. Una planificación eficaz tanto a corto como a largo plazo se basa en la previsión de demanda de los productos de la empresa. La previsión de la demanda son estimaciones de la demanda de los productos o servicios de una empresa. Estas previsiones, también denominadas previsiones de ventas, conducen los sistemas de producción de las empresas, su capacidad y su planificación, y sirven como punto de partida para la planificación financiera, de marketing y de personal. Ahora vamos a ver la importancia estratégica de la previsión. Las buenas previsiones son de gran importancia en todos los aspectos de un negocio. La previsión es la única estimación de la demanda hasta que se conoce la demanda real. En consecuencia, las previsiones de la demanda determinan las decisiones en muchas áreas, especialmente en tres: recursos humanos, capacidad y gestión de la cadena de suministro. ¿Por qué? Bueno, podemos ver dentro de estas tres áreas. La demanda afecta porque a mayor demanda, pues mayor recurso se va a ocupar. Por ejemplo, en recursos humanos, que nos habla de la mano de obra que vamos a necesitar, a mayor demanda, pues mayor mano de obra. Si disminuye la demanda, va a ser necesario que se haga un recorte de personal o simplemente contratar menos. Dentro de la capacidad se nos habla de la capacidad de producción. Igual, a mayor demanda, pues mayor capacidad vamos a necesitar y por ende mayor herramienta y mano de obra. Si disminuye, vamos a tener que recortar también nuestra capacidad de producción, disminuirla. Y dentro de la gestión de la cadena de suministro, se nos habla de los recursos y de la materia prima necesaria. A mayor demanda, mayor materia prima vamos a necesitar. Y si disminuye la demanda, pues vamos a necesitar menos materia prima. La curva de la demanda. La curva de la demanda es una determinada colectividad para un bien específico. Se puede definir como el lugar de los puntos que indican la cantidad máxima del bien que comprará la colectividad en una unidad de tiempo a un precio determinado, que a continuación lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Para muchos problemas es útil considerar la curva de la demanda como una línea divisora entre dos espacios. El situado a la izquierda representa las cantidades que los compradores estarían dispuestos a adquirir a los precios correspondientes, y el situado a la derecha representa las cantidades que los compradores no estarían dispuestos a adquirir a los precios correspondientes. Se nos presenta esta gráfica que nos presentó nuestra compañera Andrea hace algunas diapositivas, y nos habla de las toronjas. Podemos ver la línea que nos representa aquí, la curva de la demanda. Igual nos decía nuestra compañera Andrea que la ley de la demanda establece que la curva de la demanda siempre es decreciente. A mayor precio, menor cantidad demandada, y a menor precio, pues mayor cantidad demandada. En el texto de aquí se nos establece que en el situado a la izquierda representa las cantidades que los compradores estarán dispuestos a adquirir a los precios correspondientes, lo que es la parte inferior por debajo de la línea. Y el situado a la derecha, que es lo que está por encima de la línea, representa las cantidades que los compradores no estarían dispuestos a adquirir a los precios correspondientes. En la línea se nos establece que los consumidores están dispuestos a adquirir, por ejemplo, 2.000 toronjas a un precio de 0.60. Igual, si el precio disminuyera a 0.40,
los consumidores estarán dispuestos a adquirir 3,000 toronjas. Pero, por ejemplo, si el precio subiera a 0,80, los consumidores están dispuestos a adquirir entre 1,000 y 2,000 naranjas, creo que eran como 1,300. Y la ley nos dice que no están dispuestos a adquirir lo que sobrepase esa cantidad, por ejemplo, 3,000 o 4,000 toronjas. A un precio de 0,80, los consumidores no estarían dispuestos a adquirirlos. Y es más o menos de lo que nos habla la ley de la curva de la demanda. Bueno, pues una vez visto el tema de la curva de la demanda, seguimos con el cambio en la demanda. ¿Y qué es esto? Un cambio en la demanda ocurre cuando los consumidores están dispuestos a pagar un precio más alto que antes por cualquier cantidad de algún producto. Seguimos con el ejemplo de las toronjas. Dentro de la imagen vemos dos curvas de la demanda, D1 y D2. Un cambio en la demanda ocurre cuando D1 se mueve hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, como se mencionó anteriormente, inicialmente nuestros clientes estaban dispuestos a consumir 2,000 toronjas a un precio de 1.60 centavos. Entonces aquí influyen factores como los que se nos mencionaron anteriormente. Probablemente el ingreso de nuestros clientes aumentó, entonces ellos dirían, bueno, estoy dispuesto a gastar un poco más por la misma cantidad de bien que consumí anteriormente. Entonces nuestra curva se traslada hacia la derecha, sería la curva de 2. Y también podría ser, por ejemplo, otro factor, el bien sustituto. Entonces, como se nos comentó anteriormente, antes se consumía mucha naranja, entonces esta subió de precio. ¿Qué es lo que hace el cliente? Pues dice, voy a consumir mejor toronjas que están a un mejor precio. Entonces, la cantidad de toronjas consumidas aumenta y pues dicen, estoy dispuesto a pagar un poco más por ello. Y es cuando cambia del cliente estar dispuesto a pagar 1.60 centavos a estar dispuesto a pagar 1 peso por cada toronja adquirida. Ahora veremos qué es la elasticidad de la demanda, que sirve para indicar el grado en que la cantidad demandada responde a las variaciones del precio de mercado. Esta depende de las variaciones porcentuales y es independiente de las unidades que utilicemos para medir la cantidad y el precio. Para esto debemos de conocer el coeficiente de elasticidad, el cual se muestra por la siguiente fórmula, donde EPD, que es la elasticidad precio de la demanda, es igual al % de aumento en la cantidad demandada entre el % de descenso en el precio. Se puede desglosar como la fórmula que viene abajo, en donde P es el precio promedio y Q es la cantidad promedio, ya que un cambio positivo del precio irá acompañado por un cambio negativo en la cantidad demandada. Se pone un signo negativo en la fórmula para poder hacer el coeficiente de elasticidad positivo. Como ejemplo, tenemos el caso de la demanda de trigo, que veremos a continuación. Primero veremos cuáles son los tipos de elasticidad, en los cuales, de acuerdo a la demanda, existe la demanda elástica, cuando la reducción del precio hace que la cantidad se aumente, tanto que aumenta el ingreso total, como se muestra en la gráfica. La demanda unitaria hace mención que la reducción en el precio hace que la cantidad se eleve en una proporción exactamente igual a la del precio, de manera que el ingreso total pues no varía.
y la demanda inelástica, que es cuando una reducción porcentual en el precio provoca un aumento porcentual de la cantidad tan pequeño que el ingreso total entonces desciende. En este ejemplo tenemos la demanda de trigo, en el cual podemos ver dos casos. En el primero de estos, la demanda tiene una gran elasticidad, por lo cual un aumento en el precio del trigo va a generar una reducción en la cantidad demandada. Por lo tanto, el agricultor obtendrá un menor ingreso total por la venta de su trigo. En el segundo caso, el gobierno establece un precio mínimo para el trigo, por encima del precio de equilibrio. Por lo tanto, las ventas de trigo se reducirán al igual que el ingreso de los agricultores. O que convencionaban con los bienes sustitutos. Aquí en el primer caso, entre mayores y numerosos y mejores sean los sustitutos de un bien, mayor tendrá que ser su elasticidad. En el siguiente caso, los bienes que tienen sustitutos escasos o malos siempre tendrán unas elasticidades pequeñas, como es el caso del trigo y la sal. Otro de los casos es en que los bienes con muchos sustitutos tendrán una gran elasticidad, como es el caso de la lana y el algodón, que son bienes sustitutos y hay gran variedad en donde se puede escoger diferentes materiales. El último caso hace mención a que entre mayor sea el número de usos de un bien, mayor será su elasticidad, como es el caso de la lana, que se utiliza para fabricar diferentes elementos, como la ropa o las alfombras, entre otros. Como última característica, podemos hablar de la gestión de la demanda. El propósito del manejo de la demanda es coordinar y controlar todas las fuentes de la demanda, con el fin de usar con eficiencia el sistema productivo y entregar un producto a tiempo. Aquí, pues, podemos ver que en ocasiones hace falta un ajuste, ya que se dan diferentes factores. Por ejemplo, la demanda es mayor que la capacidad o que la capacidad sea mayor que la demanda. Para esto se tienen estas tres situaciones, donde la primera dice que es mayor que la capacidad. En este caso, la demanda excede la capacidad y la empresa puede reducir la demanda con incremento a sus precios, programas a largo plazo de entrega, de tener actividades menos rentables, y la solución a largo plazo, que sería la mejor, es aumentar su capacidad. En el segundo caso, la capacidad es mayor que la demanda. Esto sucede cuando la capacidad es mayor, entonces la empresa tiene que estimular la demanda con una reducción a sus precios, realizar un marketing agresivo sobre el producto o introducir cambios en los productos que ya tiene. Y por último, los ajustes a las demandas estacionales. Este es un patrón cíclico o estacional de la demanda y es otro productos con patrones de demanda complementarios, es decir, productos para que la demanda se eleva para un producto cuando es baja para el otro y viceversa. Como ejemplo, tenemos el caso de una empresa que está incorporando una línea de motores para sus motos de nieve a su línea de motores para sus motos de agua. Aquí, con una complementación adecuada de productos, se puede alisar la utilización de las instalaciones, equipos y personal. Mediante la combinación de estos productos que tienen patrones estacionales complementarios, se puede utilizar mejor la capacidad y los elementos con los que cuenta la empresa. Una demanda más alisada contribuye a una mejor programación y a mejores estrategias de los recursos humanos, como se muestra en la gráfica, en donde la primera línea que tenemos es la combinación de ambos patrones de demanda que reduce la variación que tienen las otras dos líneas. Y por último, tenemos las conclusiones. Podemos concluir que para poder obtener resultados confiables acerca de los pronósticos que realizamos sobre las ventas, es necesario conocer uno de los elementos fundamentales de dicho concepto, que nos permite identificar, entre otras cosas,
la relación entre el precio y la cantidad demandada de cierto producto. Por lo que para realizar un pronóstico de ventas efectivo, se deben comprender qué es la demanda y cuáles son los factores que se le aplican. Y ya para terminar, nada más vamos a ver las fuentes bibliográficas consultadas.